En cuanto a los requisitos que prevé esta ley, la Ley de Asociaciones Sindicales, para ser candidato a delegado, básicamente son tres, de los cuales uno está siendo muy cuestionado por la jurisprudencia, por los jueces de nuestro país. El primer requisito que no está cuestionado es el de tener como mínimo 18 años de edad. El segundo requisito que prevé la ley es que el delegado debe, como mínimo, tener una antigüedad en la empresa de 1 año. ¿Sí? 1 año que se cuenta desde la elección para atrás. Es decir, que si se convoca elecciones de delegado, supongamos el 25 de octubre del 2010, él tiene que haber ingresado a trabajar como mínimo el 25 de octubre del 2009. En cuanto a la cantidad de delegados que debe haber por establecimiento, la ley establece un número de mínima, ¿sí? Que puede ser modificado por el convenio colectivo de trabajo o por la costumbre que en los hechos rija en este establecimiento. Ese número de mínima es el siguiente. Cuando hay 10 trabajadores en el establecimiento hasta 50, se requiere como mínimo un delegado. De 51 a 100 son 2 delegados y a partir de los 101 trabajadores se agrega un delegado por cada 100 más. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que, según la ley, en todo establecimiento en el que hay menos de 10 trabajadores, no hay presencia sindical en el establecimiento. Recién a partir de los 10 trabajadores es que se exige como mínimo un delegado. Y bueno, mientras más trabajadores sean en el establecimiento, mayor va a ser la cantidad. Otra cuestión muy interesante que prevé la ley es que de mínima tiene que haber, cuando hay varios turnos en la fábrica, en el establecimiento, tiene que haber como mínimo un delegado por turno. Es decir, aun cuando sean, vamos a poner un ejemplo, 12 trabajadores, si hay 3 turnos, tiene que haber 3 delegados. ¿Sí? Esta es la mínima. Para los empresarios le costó mucho digerir la aparición de los delegados y los cuerpos de delegados, porque en primer lugar fueron una imposición de los trabajadores a las patronales. No fue algo que haya sido impulsado desde el Estado, sino que desde los trabajadores de base le impusieron a los patrones la existencia de estos delegados y cuerpos de delegados. Para los capitalistas es muy difícil aceptar la existencia de delegados. ¿Por qué razón? Porque en nuestra sociedad la producción está en manos justamente de los empresarios. Los empresarios son los que deciden qué se produce, cuánto se produce y cómo se produce. La aparición de los delegados y cuerpos delegados lo que hace es romper el control unilateral del proceso productivo que está en manos de los empresarios en nuestra sociedad. Por esa razón es que son tan resistidos por la clase dominante. Tenemos una gran tarea por delante, volver a reorganizar o volver a organizar lo que no está organizado, ¿sí? Como decía, ese 50% de grandes fábricas que no tienen ningún tipo de organización de base, es nuestra tarea volver a organizarlos. Y al resto de los trabajadores que no tienen ningún tipo de delegados ni comisiones internas también. Eso por un lado, y por otro lado, ¿por qué esto es necesario? Porque los delegados, las comisiones internas, son la primera barrera que tienen los trabajadores frente a los patrones.
Porque la relación de fuerzas entre las grandes clases que tiene esta sociedad, trabajadores por un lado y empresarios por el otro, se juega día a día en el lugar de trabajo. La relación de fuerzas se construye día a día en el lugar de trabajo. Entonces, ante cada ofensiva que se dan los patrones cotidianamente, son los delegados y los cuerpos delegados los que sirven de barrera, de primer dique de contención ante las fuerzas del capital. Por eso es tan importante que existan delegados y cuerpos de delegados en los lugares de trabajo. En la actualidad, debido al duro golpe que recibió la clase obrera con el golpe del 76 y después con la década del 90, sabemos, los últimos datos que manejamos, es que hay delegados en aproximadamente, al parecer los últimos datos indican que solamente el 15% de los establecimientos con más de 10 trabajadores tiene delegados, o aunque sea un delegado. Tampoco nos indica qué carácter político tiene ese delegado, solamente que tenemos un delegado. Es cierto que si nosotros vamos subiendo en la escala, es decir, si nosotros vamos viendo las empresas con mayor cantidad de trabajadores, las grandes empresas, ese porcentaje sube hasta aproximadamente un 50%. En la actualidad, en este momento, tenemos que tener en cuenta que la mitad de las grandes empresas, es decir, donde por lo general hay trabajadores en blanco, trabajadores convencionados, no hay organización de base, no hay cuerpo delegado, sino hay comisiones internas. Con lo cual, la patronal puede hacer y deshacer a su antojo sin que los trabajadores puedan oponer ningún tipo de oposición. Hay formas para elegir delegados, digamos que lo rigen los estatutos, y para elegir la comisión interna. En Villa Constitución se hizo una experiencia muy interesante donde la elección de la comisión interna se hace por estatuto, o sea, se reúne la junta de delegados, que es el cuerpo de delegados de una planta, de una fábrica, y ese cuerpo de delegados elige la comisión interna. Nosotros fuimos a un proceso superador, digamos. Fuimos a hacer la elección de forma directa, donde los compañeros de planta puedan elegir a su propio representante para la comisión interna. O sea, los propios compañeros de base eligen los delegados y los propios compañeros de bases eligen a la comisión interna. O sea, del cuerpo de delegados salen, según la cantidad de afiliados, una cantidad de compañeros para ocupar el puesto de la comisión interna, y a través del voto directo de todos los compañeros se hace dicha elección. Y de ahí sale electa la comisión interna, o sea, es un sistema más democrático. El estatuto hace un sistema más cerrado, donde la propia organización sindical con su cuerpo de delegado puede elegir la comisión interna que quiere. Ahora, cuando ya se expone a la participación de los compañeros, ya ahí los compañeros tienen la posibilidad de elegir a sus propios representantes de una forma más democrática. La formación de los delegados es fundamental porque va a tener que ver con cómo pueda desarrollar la pelea el delegado, digamos, que tiene que ver también con qué grado de capacitación también tiene para poder entender la pelea que tiene que desarrollar. O sea, son dos herramientas fundamentales que tiene que tener el delegado. Por un lado, la capacitación, digamos, para conocer aspectos legales, aspectos de la ley de contrato de trabajo, del convenio colectivo, de la rama de la actividad a la cual él pertenece. Y el tema de la formación, ahí yo creo que es lo fundamental porque es lo que hace entender, digamos, el porqué de la lucha de clase. Digamos, entender qué son las patronales, qué son el sistema capitalista, digamos, y por qué él debe entender la lucha de clase y por qué debe representar y de qué forma representar a sus compañeros. Entonces, bueno, tener
en claro cuál es la formación me parece que es fundamental. Ante una situación de conflicto, el delegado fundamentalmente debe conocer cómo se está desarrollando, cómo se inicia el conflicto. O sea, el delegado es el que tiene el contacto directo con los compañeros de bases y trabaja en conjunto con la comisión interna y con el sindicato siempre y cuando el sindicato lo permita. De vuelta, yo acá hago esta diferencia porque, o sea, no es lo mismo un sindicato que dé participación a los delegados, que les dé capacitación y que les dé formación, a un sindicato que no le abre la puerta a los delegados o que limita la participación de los delegados o cuando menos se aprende mejor para la conducción del sindicato. Entonces, bueno, el delegado, pensado desde el punto de vista para lo cual fue elegido, arranca en un proceso, digamos, de aprendizaje permanente y si se está desarrollando un conflicto, el delegado debe saber todo. Debe conocer quién lo promueve, de dónde nace el conflicto, si lo promueve la empresa, si lo promueven los propios compañeros por algún reclamo, o si es el sindicato que promueve el conflicto. Digo esto porque en algún momento el sindicato puede promover el conflicto con el fin de que ante un conflicto haya una derrota y en la derrota caigan los delegados que no coinciden con la conducción del sindicato. Entonces, para eso el delegado debe saber bien cómo se desarrolla. Y manejar toda esa información para él es fundamental. Hacérsela conocer a los demás compañeros, tratar de participar en la negociación. O sea, es obligatorio que el delegado participe en la negociación. Si el sindicato no le abre las puertas para que pueda participar, debe juntarse con sus compañeros y debe reclamar esa participación. O sea, si es en una empresa chica, es una cosa. Si es en una empresa grande, en lo que le llamamos nosotros a veces las multinacionales o transnacionales, también debe conocer si la producción de la planta que está entrando en conflicto se puede hacer en otro lugar. En otro lugar del propio país o en otro país extranjero, digamos, donde hoy hay filiales, donde pueden hacer la misma producción. Y en una de esas la empresa promueve el conflicto, los compañeros a veces por desconocimiento de algún detalle se va a un paro, por ejemplo, y la producción se puede hacer en otro lugar. Y cuando nos quedamos sin el medio de producción, sin las herramientas trabajando, es seguro que podemos llegar a tener una derrota. Y lo principal es que el delegado maneje todo eso, porque o sea, a un conflicto se sabe cómo se entra, cómo se empieza, pero es muy difícil saber cómo se sale. Y debe haber una evaluación permanente de la posibilidad de la derrota. Digamos, porque si vamos a ir a una pelea tenemos que estar seguros que por lo menos tenemos que sacar un empate, digamos. Si terminamos la pelea, terminarla como estábamos, como la empezamos, si no pudimos mejorar. Pero si la patronal nos superó en la pelea, seguro que perdimos y recuperarnos de una derrota después en el puesto de trabajo es prácticamente catastrófico. Entonces, para eso, el conocimiento del delegado y la participación es fundamental. El tema de promover la participación de los compañeros es fundamental, digamos, porque el delegado no puede hacer nada por sí mismo. O sea, si no tiene a los compañeros de base que lo estén acompañando, que estén compartiendo con él las actividades a llevar adelante, ya sea en un momento de conflicto o no, de gestionar cosas ante la empresa, de gestionar cosas ante el propio sindicato, porque a veces se puede no estar coincidiendo con el sindicato, y es fundamental que el delegado tenga la participación de todos sus compañeros. Bueno, para eso él tiene que tener una comunicación clara, información permanente de cuáles son las situaciones que se están viviendo, qué es lo que se está reclamando. Entonces, para eso también promover reuniones semanales, promover el contacto con el compañero en el sector de trabajo. O sea, el delegado es el que está permanentemente, podríamos decir, 8 horas todos los días con su compañero de trabajo, con sus compañeros de trabajo en el sector, en la sección, en la fábrica. Entonces, el delegado debe conocer todos los sectores para poder ver cómo hace participar a todos los compañeros, en los horarios de descanso, en los horarios de entrada, los horarios de salida, promover reuniones si no se pueden hacer dentro de la fábrica, promoverlas en un club.
si no se pueden hacer en el sindicato. Si se pueden hacer en el sindicato, porque el sindicato es un sindicato, digamos, de puertas abiertas, que los deja participar, llevar a los compañeros al sindicato, hacerles conocer la vida sindical, comentarle cuáles son las cuestiones de la obra social, de la mutual, los servicios que tiene, el servicio de turismo. O sea, todas esas cosas el delegado las tiene que manejar para con eso fomentar la participación del resto de los compañeros. De acuerdo a las últimas investigaciones que se han realizado, los delegados de fábrica y las comisiones internas, cuerpo de delegados, surgen en la década del 30. Son impulsadas por el Partido Comunista, pero se generalizan al conjunto del movimiento obrero entre los años 1946 y 1948. A caballo de unas fuertes movilizaciones populares y obreras que se producen en esos años, se generalizan, como decía antes, a fábricas, talleres, oficinas y pasan a formar una parte muy importante de la vida sindical del país hasta nuestros días.